Seguimos en esta mesa de análisis posterior al debate entre los que esperan o aspiran a obtener un lugar en la alcaldía de la Magdalena Contreras. Y bien, estábamos por escuchar la conclusión con respecto al tema de seguridad y movilidad. Emilio, adelante. Bueno, me parece que los ciudadanos esperábamos una mayor altura de miras al momento de escuchar las propuestas. Por ejemplo, hasta un poco preocupante y chistoso la parte de limitar una estrategia de seguridad en las zonas altas a la iluminación y las cámaras. Bueno, entonces el ciudadano pensaría, bueno, entonces ahora sí se va a hacer visible y va a ser observable que me asalten, pero eso no va a evitar que me asalten. Esa es una cuestión hasta como de lógica. En ese sentido, no hay que inventarnos el hilo negro, no hay que pensar que México es una cuestión disociada del mundo. Tomemos localidades en otros países, en otras entidades de la República, de cómo con características similares a Magdalena Contreras, cómo se ha erradicado o se ha prevenido, se han disminuido los índices delictivos. En ese sentido, hay que hacer estudio comparado y ahí es donde los ciudadanos esperamos algo más, no solamente respuestas o ideas medio improvisadas, ¿no? De acuerdo. Brisna, tu conclusión de este debate. Sí, a todos los contrerenses que nos están viendo en este momento, yo los invito a recordar que lo que está en disputa es el poder y lo que emanó de cada candidato en este debate, cabe la reflexión de qué propusieron y cómo lo van a hacer. ¿Quién de ellos les respondió acorde a lo que la Constitución de la Ciudad de México propone para una ciudad, entre ellas nuestra demarcación, como un lugar en el que podamos vivir de manera digna, libre, descansados después de ir a trabajar, con la oportunidad de tener esos espacios públicos para poder recrear nuestras actividades culturales, artísticas, de deporte? Ante eso, pues, ¿quién les respondió esas preguntas de movilidad? ¿Quién les respondió esas preguntas de seguridad? ¿Y quién les respondió cómo se van a vincular con nosotros los ciudadanos para los proyectos productivos que desde nuestras colonias estemos proponiendo? De acuerdo. José Alfredo, perdón. A mí me parece que en esta parte del debate se pudo constatar que existían muy pocos proyectos viables, que tenían en sí pies y cabeza saber cómo se gobierna una delegación, que ahora que va a ser alcaldía. Y a mí lo que me preocupó mucho fue el tema de coordinación. Muy pocos, que me parece que fue Luis Gerardo el que comentó, no solamente si gana su partido en la ciudad o a nivel país se pueden realizar los cambios, sino también se tiene que saber cómo y cuándo son las instancias para llegar, por ejemplo, a acuerdos de presupuesto, aunque no lleguen partidos que sean los de la persona en el poder. Bueno, creo que se pueden llegar a acuerdos importantes y creo que demostró esa parte que da gobernanza y gobernabilidad. Emilio del Carmen. Bueno, me parece que como todo en política y todo en la vida, no todo fue negativo, hemos sido muy críticos y como ciudadanos hemos exigido mayor inteligencia, mayor reflexión a la hora de hacer las propuestas. Hubo propuestas como de erradicar el cambio climático, de dinamizar desarrollo sustentable. Digamos, no todo ha sido negativo en el debate, aunque sí debemos de pensar que después de esto, al momento de que se acerquen los candidatos, hay que exigirles más, decirle, oye, necesito algo más que tal propuesta que no me convenció. Es buena de inicio, pero necesitamos algo más. Debes de pensar algo que realmente solucione las cuestiones que padecemos de fondo y no solamente mediante la superficie. Entonces, bueno, ante todo, esperemos que se prime siempre el interés público, que se piense en la ciudadanía, que entiendan a la política ante todo como servicio público, es algo que siempre he sostenido. El gobernante llega ahí gracias a la legitimidad que le otorga el voto. Siempre debe refrendar ese voto día con día, sujetándose al mandato de los gobernados. Bien, les agradezco a los tres que hayan estado con nosotros y por supuesto a ustedes por habernos sintonizado en esta transmisión especial por la Alcaldía de la Magdalena Contreras. Quédese en Capital 21 a continuación, 21 Noticias con María San Pedro, Antonio Vargas y un servidor, la mejor información del fin de semana. Yo soy Iván Herros, que tenga muy buenas noches.